Buenas tardes, estimada docente. Espero se encuentre muy bien. Voy a dar inicio a la explicación de el afiche, el cual tiene como pregunta cuáles son las problemáticas que se pueden generar al momento del término del acuerdo de unión civil. Ok, acá tenemos el afiche, tenemos un pequeño resumen de lo que es el acuerdo de unión civil, el cual se conoce también como una convivencia civil, el cual establece y regula las consecuencias legales de la vida afectiva compartida por dos individuos. En los siguientes recuadros se puede visualizar los efectos jurídicos del acuerdo de unión civil y los efectos jurídicos del matrimonio civil. En comparación, los voy a exponer. Los efectos jurídicos del acuerdo de unión civil están como los convivientes pasan a tener un estado civil, pasan a tener deberes, pasan a tener regímenes de bienes, derechos no patrimoniales y compensación económica en el caso del término. En los efectos jurídicos del matrimonio civil tenemos la posición de estado civil y deberes conyugales, los regímenes patrimoniales, incluyendo la sociedad conyugal, la herencia y sucesión, los beneficios fiscales y laborales, los cuales no se presentan en el acuerdo de unión civil, y responsabilidades y obligaciones como cónyuges. Para continuar, hablaré un poco sobre qué es lo que sucede cuando existe un término de la unión civil, cuando llega a su fin. Claramente se producen efectos jurídicos y sociales. Estos efectos, en la actualidad, con los artículos que presenta el Acuerdo de Unión Civil, no son muy favorables para quienes deciden unirse bajo este reglamento o de esta reforma. ¿Por qué razón no son muy favorables? Porque el artículo 28 de la Ley 20.830 dice lo siguiente: se extinguirán todas las obligaciones y los derechos que deriven de su vigencia. Esto significa que todos los derechos serán terminados en el momento que decidan, por conveniencia de ambas partes o por juicio, dar término al acuerdo de unión civil. Sin embargo, y no obstante, el artículo 27 de dicha ley brinda la posibilidad de que los convivientes civiles, en el caso del conviviente más vulnerable, más débil, el que se dedicó al cuidado de los hijos o a las tareas o responsabilidades del hogar, tiene la posibilidad de presentar una demanda por una compensación económica, teniendo un plazo de 3 meses para realizar dicho trámite. El afiche también presenta como título los problemas al momento del término. Acá se muestra una enumeración en donde podemos visualizar cuáles son los 5 problemas que impactan más a los cónyuges en el momento del término. En el número 1 tenemos la pérdida de derechos y obligaciones, ¿verdad? La cual se extingue totalmente de los derechos y los deberes que ambas personas, ambos convivientes,
firmaron al momento de realizar dicho contrato. Esto puede afectar en los aspectos de la seguridad social, la herencia, la pensión y otros beneficios legales que están vinculados al contrato. En el número 2 tenemos la custodia y la crianza de los hijos. ¿Qué significa esto? Que si la pareja presenta existencia de hijos dentro de su convivencia, existirán algunos conflictos tales como la custodia y la crianza, e inclusive la pensión alimenticia. En el número 3 tenemos la vivienda y los bienes. Si la pareja que está bajo la unión de convivencia civil tiene una residencia, una propiedad o una casa, la cual se encuentra dividida en ambos convivientes, quiere decir que van a tener que resolver y distribuir esta propiedad entre ambas partes iguales. En la número 4 tenemos los aspectos emocionales y sociales. En cualquier término de contrato de matrimonio civil o incluso en el acuerdo de unión civil, van a haber efectos emocionales entre ambos convivientes o ambos cónyuges. Claramente el término de una unión va a provocar un dolor y un ajuste social. ¿Qué es lo que quiere dar a entender esto? Que ambas personas van a tener que adaptarse a una nueva situación y a nuevos roles. Y en el número 5 tenemos la compensación económica, la que en algunos casos el cónyuge nuevamente, como comentaba más arriba, nuevamente el cónyuge más débil o el que se dedicó a las responsabilidades del hogar o al cuidado de los hijos es el que tiene el derecho de solicitar mediante una demanda una compensación económica para poder sobrevalerse por sí mismo los primeros 6 meses de dicho término, ya que esta persona no presentaba un trabajo laboral en el momento del término de la relación o del acuerdo de unión civil. Más adelante tenemos las propuestas tendientes a evidenciar los efectos del término del acuerdo de unión civil en el seno de la familia. Estas propuestas se pueden considerar de la siguiente manera. Podemos educar y concientizar con respecto al acuerdo de unión civil a nuestra sociedad, fomentando la educación de los derechos y de los deberes que tiene esta reforma, creando también campañas para concientizar o también entregar este tipo de conocimiento a las personas para que comprendan las implicaciones legales y sociales que tiene el término de acuerdo de unión civil. También podemos asesorar legalmente, facilitando el acceso a las asesorías legales para las parejas que deseen dar término al acuerdo de unión civil, informando sobre todos los procedimientos legales y los derechos que tiene el conviviente con respecto a la compensación económica. También pueden optar a la mediación familiar, que claramente ayuda en la resolución de conflictos cuando los convivientes no son capaces de llegar a un consenso por sí mismos. También para buscar las soluciones que beneficien a los miembros más vulnerables de la familia, claramente teniendo en consideración siempre a los hijos. También tenemos las reformas legales, las cuales evalúan la posibilidad de
ampliar los derechos de compensación económica y considerar la inclusión de mecanismos de protección para los hijos y la vivienda compartida. Luego tenemos las desigualdades que existen en nuestro país entre el acuerdo de unión civil y el matrimonio civil. Si bien, a partir desde el 2015, cuando salió promulgada la ley 20.830, la cual brindó la posibilidad para que buscáramos una igualdad como sociedad y como ley para incluir a las personas de diferente sexo o a las personas heterosexuales quienes decidieran solamente unir bajo un contrato ante un registro civil, a un oficial de registro civil. Existió esta posibilidad, pero cabe destacar que el acuerdo de unión civil no cuenta con las mismas reformas ni el mismo artículo legal que tiene el matrimonio civil. Por ende, se ve afectado en su reconocimiento considerando un segundo plano para realizar este tipo de unión cuando se trata de dos seres que deciden unirse para crear una familia. También existe la diferencia en los términos de derechos patrimoniales. El matrimonio civil cuenta con el régimen patrimonial de sociedad conyugal, el que no desampara a la familia en el patrimonio, ni en la herencia, ni en las propiedades, lo que ofrece a una mayor protección y una certeza también para cuando decidan los cónyuges de matrimonio civil presentar el término o un divorcio cuando estos decidan. Los cónyuges, en cambio, los cónyuges del acuerdo de unión civil cuentan con una propiedad, generan una desigualdad económica. ¿Por qué razón? Porque no cuentan con este tipo de régimen patrimonial de sociedad conyugal dentro del acuerdo de unión civil. En cuanto a los beneficios sociales, a los beneficios fiscales y laborales, el matrimonio ofrece ventajas más amplias y reconocidas. Las parejas casadas disfrutan de más beneficios en impuestos, en seguros y en permisos laborales. Muy por el contrario, los convivientes del acuerdo de unión civil no se ven favorecidos en este tipo de reforma. ¿Por qué razón? Porque el acuerdo de unión civil no persiste de estas aceptaciones y se ve perjudicado en los aspectos familiares. ¿Qué quiere decir? En los hijos. Esto también designa inmediatamente una discriminación entre ambas leyes, ya que debiese de buscar una igualdad y no perpetuar la desigualdad. En el parentesco y en el reconocimiento social, el matrimonio crea un vínculo de parentesco mucho más fuerte en comparación al acuerdo de unión civil. El matrimonio civil presenta a las personas que deciden unirse bajo este reglamento como cónyuges, lo que los hace inmediatamente formar lazos familiares. Por el contrario, los convivientes civiles deben luchar aún para tener este tipo de reconocimiento y los dificulta claramente en su relación y en tener que lidiar o luchar con la falta de comprensión y aceptación. ¿Qué quiere decir? Que aún las reformas que los artículos que presentan el acuerdo de unión civil no son suficientes o no son lo suficientemente importantes para que la sociedad
comprenda que este acuerdo de unión civil tiene la misma validez que el matrimonio civil. Muy por el contrario, también el acuerdo de unión civil no permite hasta este momento que personas del mismo sexo o inclusive heterosexuales puedan, bajo la unión de acuerdo de unión civil, implementar a su familia un integrante mediante la adopción. Cabe destacar que aún existe esta lucha por el movimiento de personas de diferente género, porque existe aún este tipo de discriminación con respecto a las facultades del acuerdo de unión civil. Dicha la conclusión, me despido y agradezco la oportunidad de explicar este afiche comentando sobre las dificultades y las problemáticas que genera al término del acuerdo de unión civil.